Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación, por dejarme participar y compartir un poco, pues, de lo que yo sé. Pues bueno, vamos a dar comienzo. Entonces, la conferencia plática que yo les vengo a dar es, como había dicho la maestra, cómo la naturaleza inspira a la computación, algoritmos inspirados con aplicaciones en la robótica y en la navegación. Mi nombre es Manuel Alejandro Gutiérrez Martínez y como ya me presentó la maestra, vamos a un poco sobre mí. Este, pues yo soy ingeniero de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí mismo he estudiado mis posgrados en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Actualmente me encuentro trabajando ahí también como profesor y aparte ahí mismo hago mi trabajo de investigación. Yo pertenezco, aparte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aparte de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, a un centro de investigación donde nos dedicamos a cuestiones de investigación de ingeniería aeronáutica, cuyo nombre es CIA. Aquí se los puse para que lo puedan observar, el centro de investigación. Y dentro de ese centro de investigación, pues yo pertenezco a un equipo de investigación, cuerpo académico de navegación, laboratorio de navegación, donde también les pongo una pequeña fotografía para que vean nuestro laboratorio, ¿no? Ahí hacemos pruebas con vehículos aéreos no tripulados y otros tipos de aplicaciones a la robótica. También les comparto aquí mi perfil de Google Academics para si alguien está interesado un poco más de, pues, ver un poco más de lo que trabajo, lo pueden hacer. Y por último, les comparto mi correo electrónico, que es por si gustan ponerse en contacto ya conmigo después de que acabe esta presentación, esta plática, pues para algunas dudas o algunas cosas que a lo mejor ahorita voy a tener que explicar de manera muy general. Ya si gustan profundizar, me pueden contactar en este correo electrónico. Aquí se los comparto, está grabado y pueden acceder a él. Muy bien. Ya después de dar esta pequeña introducción, me gustaría ya empezar la conferencia y empezamos con esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué aprender de la naturaleza? Y como apertura, me di a la tarea de buscar grandes pensadores que de alguna manera ya se inspiraban o ya veían como que cierta sabiduría en los procesos naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse una frase de Albert Einstein: mira profundamente la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. De Lao Tse, que es un filósofo o pensador oriental: la naturaleza nunca se apresura, sin embargo, todo lo logra. Cicerón, un emperador romano: el arte más grande es imitar a la naturaleza. Aristóteles, filósofo importante: la naturaleza no hace nada en vano. Y por último, Fly Lloyd, creo que se pronuncia, que era un arquitecto influenciado por todos los entornos naturales. Estudia la naturaleza, ama la naturaleza, acércate a la naturaleza y nunca te fallará. Entonces, más que nada comparto estos pensadores tratando de darles a ver o a entender que desde siempre o desde hace mucho tiempo, se ha visto que la naturaleza es sabia y que podemos aprender de ella. Y ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de la naturaleza? Y aquí voy a querer que nos quedemos con esta frase que pongo en rojo. La naturaleza tiende a lo óptimo, o la naturaleza tiende a hacer las cosas bien. A lo mejor no a la primera, pero así en base a un proceso de prueba y error que lleva mucho, mucho tiempo, llega a un punto a optimizarse o hacer las cosas de la mejor manera que puede. Y aquí les pongo unos ejemplos de cómo la naturaleza va mejorándose o hasta qué puntos ha logrado procesos muy buenos. Uno de los ejemplos son los paneles de las abejas, que estos son celdas hexagonales. ¿Y por qué hexagonal? Porque el panel hexagonal resulta que en cuestiones volumétricas es el que mayor miel puede contener. Aparte, también viéndolo desde un punto estructural, no sé si sabían, pero varias estructuras se forman con esta configuración hexagonal, se llama voy, que permite absorber deformaciones o cargas estructurales de mejor manera, o los distribuye de mejor manera, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión volumétrica, sino también una cuestión estructural. Otro ejemplo que les puedo poner es el vuelo de las aves, como las aves cuando vuelan generan cierta perturbación, pero las aves saben cómo acomodarse para que esas perturbaciones que a lo mejor puede generar el líder no solo no les afecte, sino que las aprovechen para mejorar su vuelo, ¿verdad? Es otro enfoque donde la naturaleza sabe cómo hacer las cosas. La forma de los planetas, resulta que geométricamente y en cuestiones de energía potencial cinética,
la esfera es una figura que tiende a minimizar la energía, ¿verdad? Entonces la esfera consume menos energía que otras configuraciones geométricas. Y por último, la forma de los caracoles, de cómo la espiral logarítmica permite crecer sin cambiar la forma, usando un poco material para cubrir más volumen. Entonces, simplemente por ponerles unos ejemplos donde vemos que es cierto, la naturaleza tiende a lo óptimo. Y quiero que nos quedemos con esa frase. Aquí algunos ejemplos donde ya hemos tratado de copiar estos aspectos de la naturaleza. Yo que he estado un poquito más enfocado en el área aeronáutica, pues fueron algunos de los ejemplos que he puesto. Fíjense cómo los primeros diseños de vuelo de planeadores tendían mucho a copiar la forma de las alas de las aves, ¿verdad? Y no solo eso, sino que copiaban también los mecanismos, copiaban el aleteo de las aves, ¿no? Y y a lo mejor en su momento, por la complejidad del mecanismo, pues estos nunca pudieron despegar, nunca se pudieron hacer realmente que volaran, pero ya tenían la idea de que si nosotros copiamos a la naturaleza, podemos llegar a cosas óptimas. Y por ejemplo, el diseño de aeronave, esta es una aeronave, es un pequeño dron, este ya es un dron comercial que tiene funciones de vuelo a través de aleteo. Entonces vemos que no estaban tan, decirlo así, tan desorientados, tan locos los primeros que trataban de copiar estos aspectos de la naturaleza, sino que a lo mejor por los limitantes de la tecnología, de las estructuras, pues no lo pudieron lograr. Pero, por ejemplo, esta aeronave de aquí es una aeronave comercial, se vende y por cuestiones de copia, por ejemplo, este copia el aleteo de las libélulas, puede llegar a volar perfectamente. ¿Ok? Entonces, la naturaleza, fuente de soluciones. Fíjense que entonces hemos visto que la naturaleza nos puede enseñar y ya desde tiempos inmemorables tendemos a copiarla. Pero ya no solo imitamos la forma, como eran en la diapositiva pasada donde copiábamos las alas, ¿verdad? Sino que ahora también lo que tratamos de copiar es la inteligencia de la naturaleza, ¿no? Un ejemplo muy claro, y a lo mejor es el primer algoritmo bien inspirado que les voy a presentar, es el cómo las hormigas tienden a generar trayectorias para buscar comida, ¿no? No sé si ustedes sabían, si no, pues, les introduzco que las hormigas cuando encuentran un alimento, ellos conforme van regresando del alimento a su hormiguero, van dejando un camino de feromonas. Y conforme van dejando feromonas, más hormigas se van acercando o detectan el camino y van dejando nuevos caminos de feromonas, ¿verdad? ¿Por qué van dejando nuevos caminos? Para que al final de tantos caminos que van generando las hormigas escogen el camino más corto. ¿Cómo le hacen para escoger el camino más corto? Pues resulta que las hormigas, conforme van escogiendo caminos, van pasando por todos los caminos y cuando ven que un camino tiene menos distancia, más y más hormigas se van yendo por ese camino y entonces el camino más corto es el que tiene más feromonas. Entonces, ese es un comportamiento de las hormigas que si nosotros lo pasamos al ámbito del primer bioalgoritmo inspirado, tenemos el algoritmo de distribución de colonia de hormigas o optimización de colonia de hormigas, ¿no? Que ese mismo comportamiento que yo les acabo de platicar se suele usar para encontrar trayectorias óptimas en la robótica o para encontrar trayectorias óptimas en entornos complejos como laberintos, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos el comportamiento de las hormigas y cómo lo hemos traducido a un algoritmo que nos permita copiar lo mejor de él. Como quiera, los algoritmos los vamos a ver un poquito más adelante. Ok, entonces resulta que ahora también queremos copiar cómo se comporta la naturaleza, ¿no? Y es cuando por cerca de los años 50, 70, 80 sale este boom de la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que busca hacer la inteligencia artificial? Busca solucionar nuevos problemas a través de la computación, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial sale esta rama de aquí que se llama la metaheurística. La metaheurística es una rama de la inteligencia artificial, de los algoritmos, que se enfoca en la búsqueda eficiente, diseñado para encontrar soluciones aproximadas o incluso óptimas a problemas de optimización complejos y de gran escala, en la búsqueda exhaustiva de donde tenemos gran espacio de soluciones. Entonces, en resumen,
Cada vez los problemas se iban haciendo más complejos y ya no se podían empezar a resolver por métodos tradicionales. Y con métodos tradicionales me refiero a métodos analíticos. Creo que hasta cierto punto los métodos analíticos o matemáticos son muy útiles, pero llega un punto donde el problema es muy complejo, que la matemática o la solución es bastante compleja también de llegar a ella, ¿no? Y entonces llega este nuevo método, esta nueva rama que es la metaheurística. ¿Qué es lo que hace la metaheurística? Lo que les compartía. La metaheurística se encarga de buscar soluciones. A lo mejor no te va a encontrar la solución más eficiente, pero sí te va a encontrar una solución suficientemente buena. Es una rama de la inteligencia artificial aplicada a la exploración. Busca revisar todo, encuentra sin saber todo. Cuando los métodos exactos fallan por el tamaño o la complejidad, los metaheurísticos ofrecen soluciones factibles en tiempos razonables. Entonces, lo que hace un algoritmo metaheurístico es que tú tienes todas las posibles soluciones a un problema, el que sea, y él va probando todas las posibles soluciones. Cosa que a lo mejor nosotros como personas no haríamos, porque buscar, no sé, entre 1000 soluciones, entre 1000 posibles soluciones, pues es una tarea bastante tediosa, ¿no? Pero para un algoritmo computacional que son bastante rápidos e eficientes con problemas de combinación, pues se puede prestar fácilmente, ¿no? Entonces la metaheurística llega para ayudarnos a encontrar soluciones donde tengo muchas posibles soluciones para un solo problema. Y aquí les pongo una pequeña imagen de todos los posibles algoritmos o métodos metaheurísticos, ¿verdad? Fíjense que tenemos métodos inspirados físicamente, por fenómenos naturales, inspirados en la inteligencia humana, inspirados también por distribución de partículas o de enjambres, los evolutivos y algunos tipos híbridos o de vecinos, ¿verdad? Entonces, chéquense toda la cantidad de algoritmos metaheurísticos que existen, ¿verdad? Y dentro de todos estos algoritmos entran también los algoritmos bioinspirados, que va a ser el tema del que vamos a hablar hoy. Entonces vamos como que haciendo desglose, ¿no? Empezamos hablando de la inteligencia artificial, luego llegamos a la metaheurística y ahora vamos llegando a los algoritmos bioinspirados. Ya si yo les empiezo a hablar de algunos tipos de algoritmos bioinspirados o qué es un algoritmo bioinspirado, pues es un procedimiento computacional que toma como base los principios de sistemas biológicos, es decir, cosas vivas o que tienen un proceso biológico, como puede ser la adaptación ecológica, la estructura del cerebro o los comportamientos de enjambre, ¿verdad? Algunas de las inspiraciones de estos algoritmos. Aquí les pongo algunos ejemplos de que todavía estos algoritmos bioinspirados se pueden dividir en más ramas. Por ejemplo, tenemos los algoritmos de enjambre. Por ponerles algunos, les pongo el de colonia de hormigas, que es un algoritmo de enjambre, el de distribución de partículas, PCO, algoritmos basados en redes neuronales, que estos entran en todos aquellos algoritmos basados en la estructura del cerebro. Tenemos las redes neuronales, el aprendizaje profundo y tenemos los algoritmos evolutivos como los algoritmos genéticos y la programación evolutiva. Por mencionarles algunos bioinspirados y mencionar ya qué es un algoritmo bioinspirado. Un algoritmo bioinspirado es un algoritmo o procedimiento computacional que copia procesos biológicos o naturales. Yo, como vieron, son muchísimos algoritmos de esto, ¿verdad? Yo ahorita en la presentación les voy a estar hablando de unos pocos, de los más populares, ¿verdad? Empezando con uno de los más populares sería los algoritmos genéticos. Fíjense que estos están inspirados en el proceso de la evolución, de cómo el humano a través de prueba y error se va perfeccionando, o bueno, no solamente el humano, sino también las especies, ¿no? Y me gustaría ahorita platicar más como un background, ¿verdad? Fíjense, vamos a ver las aplicaciones. ¿En qué se suelen usar estos algoritmos? Se suelen utilizar en ingeniería, por ejemplo, optimizaciones de formas estructurales y sintonización automática, autónoma de controladores. Problemas clásicos de optimización y computación paralela. Estos algoritmos son buenos cuando yo tengo computadoras multinúcleo o con GPU, porque se pueden paralelizar. ¿Qué problemas tienen estos algoritmos? Como todo, pues no son perfectos. Lo mismo que todos los metaheurísticos, no te pueden garantizar encontrar un óptimo global, sin importar la combinación de hiperparámetros. Pueden llegar a ser lentos y dependen de muchas generaciones para encontrar la solución. ¿Qué otro problema pueden tener?
el diseño de funciones fitness value o funciones de aptitud, que ahorita vamos a platicar qué es una función de aptitud, ¿verdad? Pero todos estos algoritmos son muy cruciales y debemos tener un buen diseño de una función de aptitud. ¿Cuáles son las futuras investigaciones que se pueden desarrollar con esto? Porque todavía es tendencia. Problemas multiobjetivo, uso de metamodelos heurísticos dentro de algoritmos genéticos para acelerar la convergencia sin perder precisión. O sea, meterle más algoritmos para que esto funcione de mejor manera, ¿verdad? Y para que vean que estos algoritmos son recientes y que todavía tienen áreas de investigación y de aplicación, aquí les puse algunas investigaciones que si se fijan son del año pasado, ¿verdad? Fíjense cómo algoritmos genéticos para telecomunicaciones avanzadas 2024, les pongo la referencia, ¿no? Y también se han utilizado para identificación de dinámicas de aeronave. 2024, les pongo la referencia, ¿no? Entonces, con este pequeño quiero mostrarles que son algoritmos recientes, son algoritmos que siguen en investigación y que se pueden seguir utilizando y mejorando, y también las aplicaciones donde se utilizan. Tenemos, por ejemplo, el que habíamos platicado ahorita, el algoritmo de colonia de hormigas, que está basado en el comportamiento de las hormigas para encontrar comida. Aplicaciones, el problema de viajante, que es cómo distribuir rutas para vehículos, ruteo de vehículos, ingeniería, aprendizaje automático y bioinformática. ¿Qué problemas pueden llegar a tener estos algoritmos? Requieren mucho tiempo de computación y suelen ser complejos de implementar. Necesitan muchas iteraciones para converger a buenas soluciones. Igual que los demás, investigación futura. Aunque han sido superados por algunos casos de algoritmos genéticos, este tipo de algoritmos sigue siendo prometedor en optimización monoobjetivo. A lo mejor este no se puede paralelizar como los genéticos, pero en cuestiones de optimizaciones simples, donde el objetivo es uno, son bastante eficientes. Y pues también lo mismo, buscar una mejora de esto a objetivos multiobjetivos. Investigaciones donde se están utilizando, por ejemplo, planeación adaptable de trayectoria de robots. Fíjense que lo que les compartí, los algoritmos de colonia de hormigas se utilizan mucho para generar trayectorias inteligentes para vehículos aéreos o vehículos robóticos. Igual, investigaciones recientes donde se están utilizando. Redes neuronales. Las redes neuronales, la verdad, son un caso bastante particular porque ahorita todo lo que tenga que ver con redes neuronales es el boom, ¿verdad? Es lo más impactante ahorita que está resaltando, es lo más novedoso, etcétera, ¿verdad? Y la mayoría de aplicaciones ahorita se están haciendo con redes neuronales, ¿no? Fíjense la cantidad de aplicaciones que se pueden hacer. Reconocimiento de imagen, análisis de series temporales, o sea, datos dinámicos, procesamiento del lenguaje natural, reconstrucción 3D a partir de imágenes, como modelos de entrenamiento dentro de algoritmos de optimización. O sea, yo puedo meter una red neuronal todavía adentro de los algoritmos que acabamos de ver para mejorar su eficiencia. Problemas, ¿cuál es el problema con las redes neuronales? Pueden no ser siempre la solución más eficiente, es decir, este, ocupan muchos datos, ocupan entrenamiento y son difíciles de interpretar. A diferencia de los algoritmos pasados, donde si yo tengo el código a la mano, puedo irle dando un seguimiento y ir sabiendo paso por paso lo que está haciendo, llega un punto donde las redes neuronales se convierten como en tipo cajas negras de lo complejas que pueden llegar a ser, ¿verdad? Entonces, eso se vuelve en un problema de interpretación. Investigaciones futuras. La investigación continúa expandiendo las capacidades de las redes, su versatilidad, alto rendimiento y gran potencial. O sea, ahorita como les compartía, el gran boom de la inteligencia artificial ahorita son las redes neuronales y todas las posibles aplicaciones que vamos a hacer. En esta presentación que yo voy a presentar, no voy a hablar tanto de redes neuronales, de hecho casi no voy a hablar. ¿Por qué? Porque las redes neuronales por sí solas se dan para una conferencia por sí solas, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes se podrían preguntar, bueno, basado en lo que acabo de decir, si las redes neuronales son tan buenas, ¿por qué no hacer todo con ellas, verdad? Y fíjense que me gusta este pequeño imagen o diagrama que tengo aquí. Estos algoritmos que tengo aquí no son algoritmos de optimización o algoritmos inspirados, son algoritmos que se usan en otra rama que se llama data driving. O sea, cómo yo a través de datos puedo aprender dinámicas, pero creo que explica bastante bien lo que les acabo de decir. ¿Sabes qué? Es cierto que las redes neuronales son muy buenas, pero cada vez se van haciendo más complejas. Y a lo mejor para un problema no tengo que resolverlo con redes neuronales. Puedo encontrar un algoritmo específico que puede llegar a tener un mejor comportamiento sin un modelo tan complejo. Es aquí donde me voy a presentarles el teorema de No First Launch, que es un teorema que presentó Wolfert y Mark Craig.
que fíjense lo que dice, si un algoritmo de optimización funciona bien para un tipo de problemas, necesariamente tendrá un rendimiento inferior en otros. Ese es un teorema que propusieron ellos y me gusta mucho lo que dice, porque es cierto. No necesariamente significa que haya un algoritmo que pueda resolver todos los problemas que existen, sino que para cada problema hay un algoritmo que se adecua mejor y que a lo mejor también tiene un comportamiento más adaptable, más sencillo y sin menos y con menos costo computacional, ¿verdad? Entonces, la frase no existe un algoritmo universalmente superior para todas las funciones objetivo posibles. Siempre hay un algoritmo correcto para el problema correcto. Y es por eso que es importante aprender diferentes tipos de algoritmos o diferentes tipos de métodos. Ok, ya les hablé un poquito en cuestión de investigación, ¿verdad? Ya vimos que sí se están utilizando en investigación, que todavía tienen mucho campo. Vamos a hablar un poquito de dónde se están utilizando, por ejemplo, en un sector más aplicable, más práctico o industrial, ¿no? Por ejemplo, esta es una publicación de una página que encontré que se llama The Logistic World. Es una página mexicana que se encarga de estar notificando este, de los procesos, avances en cuestiones de logística y en cuestiones de distribución, ¿no? Y fíjense que en este artículo aquí pongo la referencia para que, por si ustedes lo quieren ver, este, dice que, por ejemplo, empresas como DHL y FEMSA llegaron o están utilizando este tipo de algoritmos, específicamente el artículo decía que algoritmos genéticos para una optimización de sus tiempos de entrega de entre el 15 y 20%, tiempos de entrega y costos operativos, ¿no? En casos también como Perú y Colombia se han estado utilizando, ¿verdad? Entonces vemos que no es nada más un impacto en la investigación, porque a veces nos quedamos con eso de que, bueno, mucha publicación, pero ¿dónde se utilizan, no? Y vemos que sí se están utilizando, ¿no? Este es un ejemplo. Por ejemplo, otro proyecto también es el proyecto de Space Technology 5, que fue un proyecto de la NASA que se basaba en crear satélites, pero en base a procesos evolutivos. Es decir, toda la optimización de control, de geometrías, fue hecha a través de algoritmos evolutivos, ¿no? Y lo que se buscaba, pues era ver la eficiencia de estos algoritmos y cómo podrían ayudarnos al sector industrial o aeroespacial, ¿no? Su objetivo era optimizar el control, resolver problemas complejos de la asignación de tareas de satélites y diseñar y evolucionar estrategias de manejo energético, ¿verdad? Este ya es un proyecto viejito realmente, es ahí por el 2010, 2006, pero es uno de los casos donde vemos que se utilizaron ese tipo de algoritmos para alguna aplicación. Y por ejemplo, tenemos todo esto ya es de los métodos más nuevos, lo que se conoce como optimización generativa, que empresas como Siemens y Autodesk, aquellas que tengan que ver con diseño, ya sea estructural, de topología, etcétera, pues lo están empezando a utilizar. El diseño generativo, como les digo, ya es un método más nuevo, involucra ya procesos de aprendizaje, pero es un proceso que se puede llegar a hacer con algoritmos evolutivos, donde yo tengo una solución y conforme voy iterando, voy avanzando en las generaciones, esa solución, esa propuesta se va mejorando, ¿verdad? Entonces vemos que tienen bastante potencial y aplicación estos métodos que estamos platicando el día de hoy. Ok, entonces ya hablamos de los algoritmos, ya hablamos dónde se utilizan, en la investigación, etcétera. Aquí algo que me gustaría hacer hincapié es que todo algoritmo bioinspirado, como todo algoritmo de inteligencia artificial, ¿cuál es su función? Su función es optimizar. Palabras más, palabras menos, todo algoritmo que tiene un proceso de inteligencia artificial tiene un proceso de optimización. Las redes neuronales optimizan, minimizan o maximizan, los algoritmos genéticos, la distribución de partículas optimizan y minimizan, ¿verdad? Claro que hay procesos más complejos que otros, pero el núcleo de la inteligencia artificial es la optimización. Y yo creo que por optimización ya entendemos un poquito lo que es. Es o tengo que minimizar algo o tengo que maximizar algo, una función. Yo tengo una función objetivo, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial aprende a tomar las mejores decisiones buscando siempre la mejor opción posible, igual que hacemos cuando optimizamos. Que ya si hablamos, nada más a lo mejor haciendo como que una analogía analítica,
Recordando que es la optimización, puse aquí un ejemplo bastante sencillito, donde, por ejemplo, fíjense, yo tengo una función de costo, es un ejemplo que me inventé para recordar lo que es la optimización, una función de costo, y yo quiero encontrar el mínimo de producción que ocupo para generar un cierto número de costo de producción, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolveríamos esto analíticamente? Si recordamos nuestras clases de cálculo diferencial, recordaremos que el proceso de optimización es muy sencillo. Cuando es simple el problema, podemos simplemente derivar y despejar. Despejar la solución cuando vale cero, porque el mínimo o el máximo lo encontramos cuando la derivada es igual a cero, ¿verdad? Y por ejemplo, para este problema que me acabo de inventar, el mínimo de costo está cuando yo tengo una producción de 5. ¿5 qué? No importa, 5 unidades de algo, ¿verdad? Y se fijan, acabamos de hacer una optimización muy sencilla, una minimización. Yo ya sé que para encontrar el mínimo costo de producción, tengo que producir 5 productos de lo que sea, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes se podrán preguntar, si es tan fácil optimizar, ¿por qué estos algoritmos de inteligencia artificial? Y la respuesta real es porque esos procesos de optimización nunca van a venir en una manera tan sencilla como lo acabo de explicar. Realmente la optimización es un problema muy, muy complejo, porque las funciones que vamos a tratar de optimizar se van a parecer un poquito más a la que tengo aquí, si alcanzan a apreciar, donde fíjense que no tengo un global nada más, sino que tengo bastantes puntos globales mínimos, donde si yo caigo aquí, ya no estoy obteniendo el mínimo global, estoy obteniendo uno local. Entonces, realmente el proceso de optimización es un proceso complejo que hasta el día de hoy se sigue investigando nuevos métodos para tratar de encontrar las mejores soluciones. Y les pongo la frase, en la vida y en la inteligencia artificial, encontrar la mejor ruta no siempre es tan fácil o tan simple como parece, ¿no? Y es aquí donde otra vez los métodos meteorísticos tratan de dar una solución a estos problemas de optimización tan complejos. Y aquí les pongo nada más una curva, porque realmente, ¿qué pasa cuando se vuelve un problema de múltiples dimensiones, ¿no? Imagínense que ya no tengo una gráfica 2D, sino que tengo una gráfica 3D. El problema se vuelve todavía mucho más complejo, ¿no? Y ya viendo la optimización como en un enfoque un poquito más algorítmico, fíjense que la optimización, ¿qué es lo que hace? ¿Sabes qué? Yo tengo una condición inicial de diseño, de lo que sea, un problema que quiero solucionar. Evalúo ese problema. Si la solución es buena, pues ya tengo el diseño final. Si la solución no es buena, pues tengo que hacer cambios, tengo que volver a evaluar, hacer cambios y así en un proceso bastante iterativo, ¿no? Generativo, si lo quieren ver así. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya cumpla con las condiciones de diseño o con las condiciones objetivo o meta que yo me propuse. Y aquí tengo la definición. En el enfoque algorítmico, optimización se refiere al uso de algoritmos iterativos para encontrar soluciones que aproximen el valor óptimo de una función objetivo, especialmente cuando el problema no puede resolverse de forma exacta. Fíjense que acabamos de hablar de algo muy clave, la función objetivo. La función objetivo es la que me va a evaluar si el proceso es bueno o es malo. Si lo que estoy proponiendo como solución al problema es bueno o es malo. Y así como diseñar un algoritmo es complicado, también diseñar la función objetivo también se vuelve un reto y se vuelve complejo. Para tener un poquito de claridad, ¿qué es una función objetivo o por qué la función objetivo a veces se vuelve el núcleo del algoritmo? Les puse este ejemplo, fíjense. La función objetivo es una expresión matemática que cuantifica el criterio de desempeño que se desea optimizar en un problema. Por ejemplo, bueno, yo no soy muy de café, pero se me ocurrió este ejemplo donde quiero hacer un buen café y entonces voy probando diferentes combinaciones, ¿no? ¿Sabes qué? Le eché 180 mililitros de leche, 2 cucharaditas de azúcar y una cucharadita de café en polvo, ¿no? ¿Qué es lo que me sale como resultado de este café? Pues parece leche con azúcar sin sabor a café. En este caso, fíjense que la función objetivo sería yo o la persona a la que le estoy preparando el café. Prueba el café, dice mal café, hay que intentar de nuevo. Entonces, la función objetivo es el que se encarga de evaluar la calidad de la solución que estoy proponiendo. Hago otra propuesta,
10 mililitros de leche, 0 de azúcar, 3 cucharaditas de café y me sale un café muy amargo, difícil de beber, sin endulzante. La función objetivo, que en este caso soy yo, dice, ¿sabes qué? O el jefe o alguien, mal café, hay que intentar de nuevo. Hasta que finalmente pruebo esta combinación, 60 mililitros de café, 1 de azúcar, 2 cucharaditas, sale un café suficientemente fuerte, pero suavizado por la leche y ligeramente dulce. Función objetivo, dice, perfecto. Entonces, pongo este ejemplo para tener claro qué es la función objetivo. Es el que se encarga de evaluar la calidad. Y fíjense que ya de manera intuitiva acabamos de definir el proceso de optimización algorítmico, ¿no? Voy probando con diferentes combinaciones hasta que el resultado esté lo bastante cercano a lo que yo quiero. Entonces, no solo definimos la función objetivo, sino que también ya explicamos cómo funciona un proceso algorítmico de optimización. Que significan es un bastante de prueba y error hasta que sea bueno. Pero para una computadora que tiene tiempos de procesamiento muy rápidos, probar 1 millón de soluciones en tanto tiempo, pues no se vuelve tan tedioso, ¿no? Ok, entonces ya dijimos que los algoritmos inspirados son buenos para optimizar. Por ejemplo, pongo este ejemplo aquí porque es el que con el que voy a estar probando los diferentes algoritmos que voy a estar mostrando. Fíjense que es un problema de optimización bidimensional. Tenemos una superficie y queremos encontrar el mínimo. La función que yo quiero optimizar es esta que pongo aquí. X de seno de 4 de X más 1.1 Y seno de 2Y, ¿verdad? Esto de aquí, pues, tiene su forma analítica de resolverlo. ¿Cómo le haríamos? Pues a lo mejor con una, no, con una primera derivada, no, a lo mejor con una segunda derivada y luego sustituyendo las condiciones de frontera y podríamos encontrar el mínimo global y encontrar las condiciones que me generan el mínimo global. No lo vamos a resolver analíticamente, yo aquí ya les puse la solución, que fíjense que para esta superficie que creé, que tiene esta forma de aquí, el mínimo global, que es el punto más bajo, especificando que estamos en una zona de 0 a 10 en X y de 0 a 10 en Y, sería este punto de aquí, si lo alcanzan a apreciar. En la vista desde arriba sería este punto de aquí, donde el azul pues, implica la mayor profundidad y el rojo implica la mayor elevación. Y la coordenada, fíjense que sería 9.05, 8.65. Entonces, quiero que se queden con este dato. Acá, esta es la solución a un problema de optimización, pues sencillo, ¿no? Y el mínimo global es este, menos 18.5774. Es este de aquí. Y las coordenadas que me dan ese punto, cuando los introduzco a la función objetivo, serían estas de aquí. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar, y ahora sí, ¿cómo funcionan estos algoritmos inspirados? Como les dije, hay muchos algoritmos, ¿verdad? Yo les voy a hablar de 3 nada más, que son de los más populares. Ya no en un background, sino ya cómo funciona y cómo optimizan estos. El genético, que es de los más utilizados, pues empieza de esta manera, ¿no? Quise poner el ejemplo de las jirafas porque es un problema que ya muchos conocen. Tenemos jirafas como una población inicial, jirafas grandes, jirafas medianas y jirafas un poquito más pequeñas, ¿no? Tenemos un proceso de selección natural y evaluación, que en este caso sería la misma naturaleza, ¿verdad? La misma naturaleza se encarga de evaluar qué jirafas son más adaptables al medio ambiente, que en este caso, donde buscan alimentarse, las jirafas tienen más posibilidad de sobrevivir las que tienen cuello más largo. ¿Por qué? Porque pueden alcanzar más fácil las copas de los árboles más altos, ¿no? Entonces tenemos un proceso de selección natural y evaluación. Luego tenemos un proceso de reproducción y cruce. ¿Qué es lo que hacen? Las jirafas se empiezan a reproducir, empiezan a tener descendencia, donde no necesariamente las jirafas más altas son las que se reproducen. Una jirafa alta se puede reproducir con una jirafa pequeña y tener descendencia, ¿no? Donde vamos a ver que al principio la reproducción va a ser muy variada, voy a tener un poquito de todo, voy a tener nuevas jirafas altas, nuevas jirafas medianas y nuevas jirafas pequeñas. Pero conforme voy iterando y voy iterando y este proceso se va repitiendo y repitiendo, al final las jirafas más altas van a ser las que van a sobrevivir. Y ese proceso se llama convergencia. ¿Sabes qué? Convergió en jirafas altas.
Entonces tenemos un proceso de selección natural y evaluación y tenemos un proceso de cruce. Los padres empiezan a tener nuevos descendientes y esos nuevos descendientes no necesariamente tienen que ser los mejores, pueden ser variados. Luego fíjense que también como en la naturaleza tenemos un proceso de mutación, donde de la nada una jirafa cambia, mostrando un patrón diferente. Por ejemplo, aquí en la imagen que yo les pongo una jirafa de color blanco, que es algo bastante peculiar, ¿no? Que fíjense que, por ejemplo, que para este caso que pongo de mutación, pues a lo mejor no le sirve de nada, ¿no? Esta mutación es ineficiente porque a la jirafa de nada le sirve el color, a lo mejor esta le sale perjudicial, ¿no? Porque la pueden identificar más fácil otros predadores, ¿no? Entonces no necesariamente la mutación a veces es buena, a veces nos genera cosas malas, pero la mutación nos va a ayudar a tener diversidad. Cuando la población ya convergió, le metemos mutación para que el algoritmo pueda seguir buscando más, o bueno, para que haya más diversidad en la población. Todavía no estamos hablando de algoritmos. Ok, ¿y entonces qué sale? Después de la reproducción y de la mutación, tengo una nueva población de jirafas, que este proceso se va a ir repitiendo y como les compartía, a través de esta repetición, al final, después de un largo proceso, las jirafas más grandes se quedan, son las que sobreviven, ¿verdad? Y es así como funciona un algoritmo genético. Ya este es el esquema o diagrama de un algoritmo genético. Empezamos con una población aleatoria que puede representar cualquier tipo de problema. Tenemos un proceso de evaluación. Acuérdense que en la evaluación está la función objetivo, un proceso de selección natural, que este también, fíjense que la selección natural dentro del proceso de algoritmos es otro pequeño algoritmo y determinar cuál algoritmo de selección natural es más eficiente, pues también se vuelve un problema de optimización, ¿no? Entonces, pues también, o sea, diseñar un algoritmo pues tiene su complejidad, ¿no? Tenemos un proceso de cruce que también tiene diferentes métodos de cruce, un método de mutación, el algoritmo genético, y un proceso de repoblación. Y este proceso se va repitiendo en el algoritmo genético hasta que llegamos a una solución eficiente. La población es lo que va a representar las posibles soluciones. Por ejemplo, en el problema que yo les ponía, la población representa las coordenadas X y Y para encontrar el mínimo global, que de hecho es como lo voy a analizar ahorita. Entonces, fíjense que el algoritmo genético trabaja con algo que se llama cromosomas. Los cromosomas en la naturaleza son los que tienen la información que van a transmitir los padres. Entonces tienen lo que se conoce como cromosomas, genes y alelos, ¿verdad? Cuando cruce el proceso de reproducción, se comparten cromosomas, genes y alelos y sale un nuevo individuo. La combinación de cromosomas produce nuevos individuos y es lo que hace el algoritmo genético. Se pone una cadena de cromosomas que normalmente se utilizan en binario. Este filo de aquí ya representa un individuo, representa una posible solución al problema que quiero solucionar. Entonces tengo una solución 1, una solución 2, una solución 3, una solución 4, hasta una solución n, ¿verdad? Pero cada uno de estos códigos en binario que ustedes ven ya representa una solución, un individuo. Estos individuos se almacenan en cromosomas y los cromosomas pueden venir en genes. El gen se puede dividir. El gen es en cuánto se divide el cromosoma. Por ejemplo, fíjense aquí, yo tengo un cromosoma de 8 bits, pero tengo dos genes de 4 bits y los alelos representan el número en binario. Entonces, fíjense lo ingenioso que fueron los que desarrollaron el algoritmo. Una forma computacional de representar lo que acabamos de ver en la naturaleza fue con código binario. Luego tenemos que hacer una traducción al problema, ¿verdad? Esa traducción al problema ya se conoce como fenotipo. Que a lo mejor esta cadena de aquí representa un círculo azul. Esta cadena de aquí representa un círculo rojo, esta cadena de aquí representa un círculo verde y conforme voy combinando voy a obtener círculos de diferentes colores. Aquí ya les pongo el cómo trabajaría el algoritmo genético con el problema que yo les puse. Fíjense, yo tengo un individuo de 8 bits, pero con dos genes. Fíjense que los primeros 4 bits me representan la coordenada X. Y los segundos 4 bits me van a representar la coordenada Y. Este es en binario, entonces si yo empiezo con 4 bits, el máximo número binario que puedo generar es el 15.
Esto lo convierto a decimal, el número binario, entonces tengo diferentes, fíjense que la cadena de bits representa diferentes soluciones. Esta es una solución donde X vale 15 y Y vale 0. Esta es una solución donde X vale 9, Y vale 12, X vale 13, Y vale 4, y X vale 6 y Y vale 3, ¿verdad? Y tengo diferentes individuos. Ahora, al proceso de transformar estos números decimales al entorno de trabajo, a la posible solución, se le conoce como fenotipo. Entonces, el fenotipo, como mi espacio era de 10 por 10, yo tengo que convertir este 15 de aquí a 10. Y eso se hace con una pequeña formulita muy sencilla. ¿Sabes qué? Tengo el valor en decimal 15 entre 15 por 10, me sale 10, ¿verdad? Entonces, esta pequeña fórmula que yo puse aquí me transforma mi problema al fenotipo, a la representación real de la solución. Y bueno, entonces ya vimos, tengo individuos, esos se transforman, los individuos son códigos binarios y se transforman al problema, ¿verdad? Esto se conoce como decodificación. Luego que ya tengo decodificado, entramos al proceso de evaluación. Yo ya tengo el fenotipo, que son las coordenadas en este caso, los meto a la función objetivo, que es la función que propusimos, y me dan las posibles, me da la evaluación. Acuérdense que el número que yo les dije que era el mínimo global era de menos 18. Entonces se pueden ver que los soluciones que propusimos ahorita, pues no son como que bastante eficientes para el problema que queremos solucionar. Se quedan lejos todavía, ¿no? Entonces, venimos de un proceso de codificación, pasamos a un proceso de función objetivo, evaluamos y ya tenemos la evaluación de las soluciones. El cruce, ¿qué es lo que hace el cruce? Entonces yo tengo, fíjense, yo tengo mi cadena de bits, que acuérdense que esto representa un individuo, y los empiezo a combinar. Fíjense cómo hice aquí las combinaciones, donde esta parte de aquí, que representaba la coordenada en Y, se cambia con la coordenada X del individuo 2. Y lo mismo para el individuo 3, que era el verde, y el individuo 4, que era el café. Entonces, fíjense que yo, a través de combinar bits, cadenas, acabo de obtener los hijos. Este de aquí son los descendientes. Y fíjense que ya tienen una combinación de los padres, ¿no? Entonces, si se fijan, aunque suena muy complicado, la lógica del algoritmo es bastante simple, ¿no? Y te parece realmente bastante a cómo funciona en la naturaleza. O bueno, inspirado, ¿no? Entonces tengo nuevos hijos que ya tienen las características de los padres. Luego ocurriría el proceso de mutación. Tengo la población después del cruce, de la reproducción, y de repente, pues un individuo decide mutar. Este de aquí, si se fijan, era un cero, pero por la mutación se cambia a uno. Y eso se controla matemáticamente a través de una distribución de probabilidad. Yo decido cuál es la probabilidad de que en cada iteración un gen pueda mutar, ¿verdad? Pero ese programa. Entonces, fíjense que ahora este de aquí, que era X0 y Y12, por la mutación, fíjense que se convirtió a X4 y Y12. Entonces, la mutación nos sirve para no estancarnos, sino tener diversidad en las posibles soluciones. Y por último, selección natural, reemplazo y repetir. Donde fíjense que no necesariamente tengo que quedarme con toda la población nueva, sino que yo puedo quedarme con un poquito de la población antigua, es decir, los padres, y un poquito de la población nueva. Eso me ayuda a que mi solución no converja rápido para tener diversidad, ¿no? Y ese proceso de decidir cuánto de los antiguos pongo y cuánto de los nuevos pongo en mi nueva población, en la población que voy a reemplazar, se conoce como selección natural. Yo decido ese criterio, ¿no? Y bueno, repetir esto y repetimos y se llega a la solución más eficiente, ¿no? Por ejemplo, ahora sí, les pongo un ejemplo de cómo funciona un algoritmo genético. Aquí está la superficie que veníamos trabajando y acuérdense que la coordenada que yo les dije que iba a ser la óptima estaba en 9 en X y en 8, no, 9 en X y 8 en Y, ¿verdad? Aquí se ve cómo al principio, este, al principio tenemos una población bastante dispersa, pero conforme va avanzando el algoritmo, va encontrando la mejor solución, ¿no? Entonces empiezo con una gran población y al final
los individuos convergen en una sola, en un solo punto, ¿no? Entonces, si se fijan, acabamos de encontrar la solución óptima a través de un algoritmo genético. Los puntos blancos representan las posibles soluciones, si se fijan, tenía bastantes soluciones, y el punto rojo representa el mejor individuo, el mejorcito de todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el mejor individuo se empieza a reproducir y hace que las siguientes descendencias tengan características parecidas. Entonces, se empieza a reproducir hasta que todos llegan al punto óptimo. Entonces, es así como funciona el algoritmo genético. Y aquí les pongo la gráfica de fitness value del mejor individuo. Entonces, fíjense cómo poquito a poquito el mejor individuo fue alcanzando la mejor solución. Que acuérdense que era de menos 18.5, 4 por ahí, ¿no? Este algoritmo genético tomó 100 iteraciones, ¿verdad? Ok. Este, el siguiente algoritmo es este que se llama distribución de partículas. No dejen, a ver, le quito el volumen, el video. Ah, bueno, ok. Entonces, así de manera sencilla, ¿cómo funciona este algoritmo de distribución de partículas? Es el segundo algoritmo del que les quiero hablar. Este lo que hace es que se basa en el comportamiento de las aves, de los pájaros, donde cómo funciona el vuelo o la coordinación de aves. Hagan cuenta que cada pájaro tiene su memoria. Entonces, los pájaros buscan encontrar, digámoslo así, el mejor lugar para comer. Donde encontró la mejor comida hasta ahora es su posición. Y donde otro pájaro encontró la mejor comida es la posición de todo el grupo. Entonces, tenemos una parvada de pájaros y tenemos dos tipos de experiencia. Una es la experiencia del pájaro individual, que vamos a tener varios, y una es la experiencia del pájaro en grupo, por así decirlo. Cada pájaro al final combina su experiencia. Es decir, los pájaros se van a mover un poquito hacia donde el grupo encontró la mejor comida, la mejor solución, pero también hacia donde el grupo encontró la mejor solución y hacia donde él solito encontró su mejor solución o la mejor comida, ¿no? Entonces, es así como funcionan los pájaros. De hecho, no sé si han visto que, por ejemplo, en iglesias o en edificios viejos o en parques se suelen acumular muchos pájaros, ¿no? Muchas aves. Y eso es porque ahí hay mucha gente donde se suele tirar mucha comida, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la vida real? Que los pájaros, no sé, el edificio, la iglesia o el parque se hace viejito, deja de ir la gente y los pájaros que iban a ese lugar dejan de asistir o se mueven a otro lugar donde a lo mejor un nuevo pájaro ha encontrado una nueva mejor solución. Entonces, ese comportamiento de los pájaros de encontrar dónde está la mejor comida, dónde hay la comida en abundancia, es lo que trata el algoritmo de replicar. Entonces, fíjense que es un comportamiento completamente diferente al genético, pero vamos a llegar a la misma solución. Estas dos ecuaciones que pongo aquí son las ecuaciones de cómo funciona un algoritmo de distribución de partículas. Si se fijan, es un algoritmo de velocidad y una ecuación de velocidad y una ecuación de posición. Entonces, lo que trata de cuidar el algoritmo es que todos los pájaros se muevan a la misma velocidad para coordinar el vuelo, el enjambre, por así decirlo, y que todos los pájaros vayan a la misma posición. Aquí la ecuación tiene estas dos constantes de aquí, la constante C1 y la constante C2, donde las constantes C1 es la experiencia personal, acuérdense, la experiencia personal del pájaro, el pájaro se puede, aunque vuele en una parvada, él puede decidir irse a volar a otro lugar, ¿verdad? Él puede decidir explorar nuevos lugares. Y si los nuevos lugares que el pájaro nuevo, solito encontró, es un buen lugar, los demás pájaros lo van a seguir a él. Se cambia de líder. Y la experiencia del grupo, ¿verdad? Tengo que combinar las dos en la ecuación. Y este criterio de aquí es un criterio de diseño. Yo decido en mi algoritmo a qué le voy a dar más peso. Si al pájaro solito o al pájaro como grupo, ¿verdad? Si yo decidiera darle más peso a la experiencia personal, el algoritmo va a tardar en converger porque tengo muchos agentes que exploran.
y muchos agentes líderes, por así decirlo. Entonces, los pájaros no saben a quién seguir, pero tengo mucha exploración, que eso es algo bueno. Pero si le doy más peso a este término de aquí, digamos que la formación tiene mayor peso. Y aunque los pájaros quieran irse a explorar, los pájaros individuales, el grupo o la formación le dice de que no, te tienes que venir con nosotros, tienes que venirte con la manada, con la formación, ¿verdad? Entonces, estos son los dos criterios que determinan si tengo mucha diversidad o si tengo rápida convergencia. Muy bien. Y aquí ya les pongo el comportamiento del algoritmo de distribución de partículas. Fíjense que el comportamiento es completamente diferente en la dinámica del algoritmo, pero la solución llega a la misma, que era el punto que queríamos encontrar aquí. Entonces, fíjense cómo empiezo con una parvada de pájaros, el líder es el rojo ahorita, la estrella roja, y conforme se van moviendo, tengo exploradores y estos exploradores le van avisando a los demás pájaros que, aquí está la mejor solución. Incluso hay un cambio de líder por ahí, ¿verdad? Y fíjense que como en este caso la individualidad, por así decirlo, la puse chiquita, la experiencia del individuo la puse chiquita, llega en un punto en donde como ya encontraron el mejor lugar, ya no hay exploración. Eso hasta cierto punto puede llegar a ser malo, porque si de repente, como el caso que les platicaba, deja de venir gente a este punto de aquí, suponiendo que es un parque, los pájaros ya no tienen capacidad de búsqueda porque ya se quedaron todos ahí estancados y las nuevas generaciones ya no tienen capacidad de buscar nuevas soluciones. Entonces a veces la convergencia rápida pues no es algo bueno del todo, no siempre es preferible en este algoritmo siempre tener búsqueda. Pero fíjense que este algoritmo lo programé así intencionalmente para que vieran el comportamiento de cómo se va moviendo el líder y cómo van buscando, ¿no? Este ya es una versión un poquito mejor porque encuentra la búsqueda mucho más rápido, encuentra la mejor solución a las 20 iteraciones casi y sigo conservando un poquito de exploración, ¿no? Entonces no es que el PCO le gane al genético, de hecho fíjense que el genético encontró la solución como en la iteración 15, pero el PCO encontró la solución en la iteración, pues también como 15, 18, un poquito más tarde, ¿verdad? Pero pues es una solución bastante útil. Y bueno, ese era el segundo algoritmo del que les quería hablar. El tercer algoritmo del que les voy a hablar se llama Simulate Annealing, que este no es un algoritmo bioinspirado, es un algoritmo físicamente inspirado, porque si se fijan, no se inspiró en un proceso biológico o de algún ser vivo. Este algoritmo lo que trata de copiar es cómo los metales, cuando están al rojo vivo, es decir, a altas temperaturas, son muy maleables. Si yo los empiezo a golpear, se deforman. Pero conforme se van enfriando, esa capacidad de deformación se pierde. Y eso es lo que trata de copiar el algoritmo. Sabes que yo tengo muchas soluciones. Al principio voy a tener un término de temperatura y de probabilidad. La temperatura es esta pequeña ecuación de aquí y, y la probabilidad es este término de aquí que depende de la temperatura. Entonces, cuando mi temperatura es grande, yo tengo una gran probabilidad de adaptación, de búsqueda. Pero conforme me voy enfriando, la temperatura va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, mi capacidad de búsqueda se va haciendo cada vez más pequeña. Pero les puse aunque no es un algoritmo muy inspirado, pues también para abarcar un poquito más, ¿verdad? Y para que vean que pues hay muchos tipos de algoritmos. Entonces, este algoritmo lo que hace es, me copio el comportamiento de los metales cuando se calientan. Cuando se calientan, tengo mucha maleabilidad, puedo moverme mucho. Y cuando se enfría, ya no me puedo mover mucho. Y lo que se mueve es la estructura de los metales, la estructura cristalina del metal. Entonces se puede llegar a ver así. Este algoritmo funciona un poquito diferente a los genéticos, por eso tuve que agruparlos. Pero digamos que aquí tengo dos soluciones. La solución roja representa una tipo estructura del metal y la representación blanca representa otra estructura del metal. Entonces tengo dos estructuras metálicas. Al principio, cuando el calor es grande, las estructuras se mueven mucho, como alcanzan a ver en las primeras iteraciones. Se mueven mucho por el espacio. Pero conforme va pasando el tiempo, la iteración, esa capacidad de moverse se va perdiendo, ¿no?
Y eso, como les comparto, se logra con estas pequeñas dos ecuaciones. Es un algoritmo bastante sencillo, pero bastante útil, ¿no? Porque nada más programando esas tres ecuaciones, este, puedo replicar el algoritmo, ¿no? Y aquí la gráfica de fitness value, cómo se fue optimizando hasta llegar a la mejor solución, ¿no? Ok, entonces fíjense que acabamos de ver de manera simple tres tipos de algoritmos bioinspirados. Les digo, de estos algoritmos hay muchísimos algoritmos, pero yo les acabo de poner los más clásicos y ya les di un comportamiento, ya les expliqué de manera breve, sin tanta matemática, porque obviamente estos tienen un desarrollo matemático y probabilístico, pero de manera esquemática lo acabamos de ver, ¿verdad? Y ver cómo, si yo copio la naturaleza, puedo llegar a soluciones óptimas y de inteligencia artificial. Otro problema que me gustaría plantearles es este de aquí, se llama el problema del viajero o Traveling Salesman Problem, que consiste, que ese es un problema que para aquellos que trabajamos con este tipo de algoritmos es como por aquí iniciamos, para ver si el algoritmo es eficiente, por aquí iniciamos, que consiste en, ¿sabes qué? Yo tengo una persona que tiene que viajar por diferentes ciudades, muchos puntos, ¿cuál será la ruta óptima sin dar tantas vueltas? Aunque suena fácil, si yo les preguntara a ustedes, ¿conocen alguna ecuación o método analítico que nos pudiera ayudar a resolver este problema? Y yo en lo personal no lo conozco, a lo mejor alguien más dedicado a las matemáticas, sí, ¿verdad? Pero de manera analítica, ahorita no se me viene a la mente una forma de resolverlo, ¿no? Sin tener que estar probando como que combinaciones y combinaciones, ¿no? Se vuelve un problema complejo este porque entre más voy agregando ciudades, con una ciudad que agregue, la dificultad computacional de resolverlo se vuelve exponencial. Con una ciudad, a lo mejor tu algoritmo puede resolver este caso de 5 ciudades, no, ¿qué? 5 ciudades, pero si le agrego la sexta ciudad, como el número de combinaciones se incrementa exponencialmente, es 2 a la n, pues el problema se vuelve mucho más complejo de resolver, ¿no? Entonces, como el problema se vuelve analíticamente complejo, pues podemos intentar resolverlo con métodos metaheurísticos. Fíjense que la función objetiva es bastante sencilla. Es nada más la suma de las distancias al viajar por diferentes ciudades. Y literal, voy probando qué pasa si empiezo por la del medio, qué pasa si empiezo por la izquierda, y el algoritmo va probando todas las posibles combinaciones, empieza a hacer todos los procesos que les acabo de decir en los algoritmos pasados y llega a la solución, ¿no? Por ejemplo, fíjense que este es el problema del viajero y le puse 20 ciudades, ¿no? Entonces, empezó con las 20 ciudades, el punto verde es el punto de inicio, el punto morado es el punto final. Y fíjense que para 20 ciudades, pues no batalla mucho, ¿no? O sea, encuentra la solución. Digo, habría que hacer un trabajo de replicidad para ver si esta solución que me propuso el algoritmo es realmente la solución óptima global y que no sea un mínimo local que funcione bastante bien, ¿no? Lo voy a poner de nuevo, a ver para qué. Ahí está, ¿verdad? Empieza muy desordenado, pero conforme va iterando, encuentra una solución, ¿verdad? Y aquí la gráfica de optimización o de fitness value minimizándose. Fíjense lo que pasa cuando le pongo 29 ciudades y ya empieza a batallar el algoritmo, ¿verdad? Ya no lo resuelve tan sencillo, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, la gráfica de fitness value nos dice que todavía para la iteración 350 todavía podía encontrar mejores soluciones, pero pues ya el algoritmo ya había convergido, entonces ya no, ya batallaba más para encontrar nuevas soluciones. Ahí todavía va a ser algunos procesos más, si no mal recuerdo. Vamos a dejar que termine de correr. Ok, y bueno, como ustedes alcanzan a ver, esta solución la verdad se ve bastante eficiente, ¿no? Todavía tiene como que bastantes curvas y se ve que no es bueno, a mi criterio no es una solución mínima global. Luego lo probé de nuevo y me dio esta solución de aquí. Igual 29 ciudades, ¿no? Entonces fíjense que ya me dio una nueva solución, pero fíjense que todavía iba optimizando hasta que de repente cayó en unos mínimos. No sabré decirle si es un mínimo global, pero todavía iba optimizando y optimizando. Y creo que la respuesta que me da aquí se ve un poquito mejor a la que en el caso anterior, ¿no?
Ahí está, ¿verdad? Y fíjense que todavía en las últimas iteraciones, aquí en esta parte, trata de solucionar, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, el problema del viajero es un problema clásico de optimización y es un problema donde probamos la capacidad computacional del algoritmo, ¿no? Ya, ahora sí, bueno, ¿cómo me ha tocado a mí trabajarlos y cómo me ha tocado a mí utilizarlos? Por ejemplo, una de las aplicaciones de la robótica ya les compartía yo. En aplicaciones de ingeniería tienen muchísimas, ¿verdad? Como ya les compartía. Aplicaciones en estructuras, en topologías, en robótica, en control. La aplicación que yo les voy a poner aquí es una aplicación de robótica o de control. Para a lo mejor ingenieros en el área de automatización, mecatrónica, robótica, pues conocen un poquito de esto, ¿no? Yo tengo un robot, en este caso tengo un quadrotor, un dron, y tengo un modelo matemático. Este es el modelo matemático del quadrotor. Entonces, para los que saben de estos temas, pues sabrán que para que yo hacer que el quadrotor haga lo que yo quiero, ocupa una ley de control, ocupa un algoritmo de control, que es el que le dice cómo se va a mover y qué tan bien lo va a hacer, ¿no? Entonces, no me quise meter mucho con las ecuaciones, pero de manera sencilla, estas son las ecuaciones de la ley de control. Esta de aquí es la ley de control y estas son las respuestas. Entonces, fíjense que aquí lo que quiero tocar de las ecuaciones, digo, no es para que nos metamos con ellas, pero son estos dos pequeños términos de aquí, Kp y Kd. Estas son ganancias. Estos dos términos de aquí son los que me dicen Kp es el control de posición y Kd es el control de velocidad, o bueno, la ganancia de posición y de velocidad. Esto es lo que me dice, este, cómo se va a comportar la posición, el error de posición, o cómo voy a responder a un error de posición y cómo voy a responder a un error de velocidad. Y estos términos de aquí, el Kd y Kp, para los que trabajan con control, si el sistema es muy complejo, obtener estas ganancias es bastante complicado. Y por eso existen términos de control adaptable y términos de control más sofisticados y avanzados, ¿no? Aquí yo lo voy a tratar de resolver con algoritmos evolutivos, ¿no? Si yo ya tengo las matemáticas y tengo todo, yo puedo ir probando ganancia por ganancia hasta obtener la mejor respuesta, ¿no? Esto se llama sintonización de control. Y la sintonización de control, en vez de hacerla yo manualmente, la voy a hacer a través de un algoritmo evolutivo, ¿no? Entonces, fíjense aquí. Esta es la optimización manual que yo hice. Si se fijan, aquí lo que yo busco es que el azul, que es una trayectoria que yo me inventé, aquí están las ecuaciones de la trayectoria, tengo ecuaciones de posición y de velocidad, esa es la trayectoria deseada. Yo quiero que el dron, que es la línea roja, a lo mejor me pasó ponerle por ahí alguna simulación de dron, pero el dron es la línea roja, siga a la perfección y al mismo tiempo, con la misma velocidad, la trayectoria deseada, ¿verdad? Entonces, fíjense que ya cuando alcanza este punto, ya se ve que lo hace bastante bien. El problema es en el despegue. Fíjense cómo, sí, fíjense cómo en el despegue tarda mucho en alcanzar el objetivo, ¿no? Voy acumulando, o sea, tengo mucho error. Y todavía cuando parece que ya lo alcanzó, realmente no lo alcanzó. La señal deseada siempre va un poquito adelantada al quadrotor, al dron. Entonces, fíjense que estos gráficos que les pongo aquí son los estados del dron. Fíjense cómo tengo los ángulos del dron, que son los que me van a dar la posición. Pero fíjense que tengo unas respuestas un poquito violentas y con cierto tipo de perturbación. O sea, el dron no tiene su mejor comportamiento. Y fíjense el error que yo acabo de obtener. El error acumulado después de un tiempo se convierte en 40 fines value. O sea, no tiene unidades esto, es error. Entonces, aunque parece que lo alcanzó, va acumulando y va acumulando el error. Entonces, esto yo lo puedo meter a un algoritmo evolutivo. Acuérdense que los que me están haciendo que el dron se comporte de esa manera sucia y que no alcance el objetivo del todo son estos dos términos de aquí, que no son dos, de hecho, como es en tres dimensiones, son seis, ¿verdad? Tengo tres ganancias de posición y tres ganancias de velocidad. Entonces son seis términos los que tengo que optimizar. Ok, ya les expliqué cómo funciona el algoritmo genético. Esto yo lo hice con el algoritmo genético y esta es la respuesta ya con el algoritmo genético. Fíjense cómo alcanza la posición de manera mucho más precisa. Lo voy a poner de nuevo para que vean.
el comportamiento ya no es tan ruidoso. Esta respuesta rápida es normal en vehículos aéreos, es un tipo de periodo corto, se conoce, y el error acumulado es mucho más pequeño. Fíjense que en el caso anterior el error era de hasta 40, aquí el error es de 18 unidades, ¿verdad? No tiene unidades esto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo donde estos algoritmos se pueden utilizar a la robótica. Es uno de muchísimos, ¿no? Para la sintonización de robótica y de leyes de control. Y ahí vemos que el dron pues, termina la trayectoria que yo le puse, que era un tipo infinito, ¿no? Ya un poquito más aplicado como área de investigación, me ha tocado trabajarlo para generación de trayectorias. Estos algoritmos son muy buenos para generación de trayectorias. Entonces, fíjense que aquí les pongo el video. Este fue un trabajo de investigación, bueno, un trabajo que publicamos en un congreso en Grecia, donde empezamos a usar algoritmos genéticos, evolutivos, para evitar obstáculos. Fíjense que aquí el caso, tengo un vehículo aéreo y tengo un obstáculo. Yo aquí lo único que le estoy alimentando al dron es el punto inicial y el punto final y los obstáculos. Y ya cómo esquiva la trayectoria, el algoritmo genético es el que se está encargando de hacerlo. A lo mejor parece que lo esquiva por mucho, pero realmente es porque le pusimos mucho diámetro a los drones. Ahorita que vean las gráficas, van a verlo. En lo que siguen viendo el video, fíjense cómo en cada caso tratamos de hacerlo más complejo o que tenga un grado mayor de dificultad. Como les digo, nosotros no le estamos diciendo al dron cómo se mueva, él se mueve solito a través de los algoritmos genéticos que le programamos, el algoritmo genético, y le ponemos tres funciones objetivos. Una función objetivo es, evaluamos la distancia, es decir, yo quiero que llegues al punto final con la menor distancia posible. Evaluamos los puntos de navegación, yo quiero que los puntos de navegación no estén en un radio de obstáculo. Y evaluamos la trayectoria. Yo quiero que la trayectoria que hagas no atraviese en ningún punto ninguno de los obstáculos. Entonces, este algoritmo de aquí fue un trabajo de investigación, lo publicamos en un congreso y lo fuimos a exponer, ¿verdad? Tiene tres funciones objetivos. Ya si les interesa leer un poquito más de este trabajo, aquí les pongo la referencia y les pongo dónde lo presentamos, ¿no? Este, algo que tengo que comentar de este algoritmo que propusimos es que es un algoritmo fuera de línea. O sea, yo la trayectoria y cómo se va a mover el dron, bueno, lo voy a dejar aquí. Yo la trayectoria y cómo se va a mover el dron no es online, o sea, las calculamos las trayectorias antes y ya después se ejecuta el código, el código, ¿sí? La trayectoria. Entonces los algoritmos genéticos y evolutivos, si se acordarán al principio lo decía eso, son procesos lentos y son procesos que dependen de muchas iteraciones para resolver eficientemente esto. No recuerdo ahorita cuántas, pero cuántas iteraciones me tomó resolver estos casos, ¿verdad? Que no fueron muchos realmente. Pero a lo que voy es que en ese entonces solo podíamos correr los algoritmos fuera de línea. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, esto solo iba a funcionar cuando yo moviera el, cuando no se movían los obstáculos. Si los obstáculos se mueven, pues valió. ¿Por qué? Porque el algoritmo no tiene esa capacidad de adaptarse. No tiene esa capacidad de adaptarse en línea, ¿verdad? Entonces, los algoritmos evolutivos y bioinspirados tienen esa desventaja de que en línea pueden ser ineficientes. Entonces, parte de otro trabajo de investigación, bueno, aquí les muestro las trayectorias que se generaron. Fíjense que parte de lo que queríamos conseguir con este trabajo era que las trayectorias fueran lo más tangencial posible. ¿Por qué? Porque si eran tangenciales significa que la trayectoria que están generando es la mínima, ¿verdad? Es mínima. O sea que el algoritmo está optimizando bastante bien. Si se fijan en el caso uno como que batalló un poquito, pero en los demás logra hacer trayectorias bastante tangentes y ya después de que ya teníamos la trayectoria tangente generábamos una trayectoria diferenciable para que el dron la pudiera seguir, ¿no? Bueno, entonces el segundo caso que les muestro, este es otro trabajo de investigación, ya publicado, este sí fue publicado en una revista científica,
el año pasado y les pongo la referencia y todo para que si lo quieren checar. Pero este algoritmo de aquí sí fue implementado en línea. Este algoritmo de aquí tiene la capacidad de responder a obstáculos en movimiento. Entonces es un algoritmo de evasión de obstáculos dinámico. Si pueden ver aquí la simulación, la línea roja es la trayectoria generada por el dron y los puntos, las bolas de colores son obstáculos. Entonces fíjense que conforme se mueven los obstáculos, el vehículo aéreo tiene la capacidad de esquivarlo. Esta es una simulación. El punto inicial es el azul y el punto final es el rojo, ¿no? Ese también está inspirado con algoritmos genéticos. Y fíjense que lo que fue un reto aquí fue efectivamente eso. ¿Cómo le hago para que mi algoritmo genético pueda responder rápidamente en línea, ¿verdad? Pueda responder rápido. Y pues fue una combinación de diferentes parámetros, ¿no? Entre meterle mucha diversidad, pero también tener un criterio de convergencia, cuidar algunas poblaciones. Fuimos dividiendo poblaciones del algoritmo para conservar los mejores, pero cuando sentíamos que los mejores se estaban estancando, pues meter diversidad. Entonces, fue una estrategia que tuvimos que idear para que el algoritmo pudiera accionar de esa manera, ¿no? Este, demostrando que este tipo de algoritmos sí se pueden aplicar en aplicaciones en línea, ¿no? Que no son solamente estrategias fuera de línea. Este, como quiera, aquí ya les paso la publicación por si les interesa más. Bueno, el de la izquierda era una simulación. El de la derecha fueron pruebas ya implementadas que se realizaron en el laboratorio. Entonces, no sé si alcanzan a ver, pero ahí tenemos un pequeño dron que está volando y tenemos tres drones que representan los obstáculos. Estos tres drones, pues, tienen su diámetro también, su esfera. Fíjense ahí la trayectoria generada. Acuérdense que si los obstáculos no se mueven, tienen que superarlo lo más tangencial posible, ¿verdad? Y ahí vemos que lo trata de resolver de la mejor manera, ¿no? Ya si se fijan, estamos el video de la derecha. En el caso 2 ya le metimos dinámica, o sea, los obstáculos que ya se fueran moviendo, tratando de, pues, retar al algoritmo. Entonces, ahí está el dron que tiene que seguir la trayectoria. Recuerden que yo nada más le estoy dando la posición inicial y el punto final. Y de repente muevo el obstáculo como si se moviera su trayectoria. Puede ser un pájaro, puede ser otro dron, y el dron tiene que sacarle la vuelta. Entonces vemos ahí la trayectoria generada. Acuérdense que eso parece chiquito, pero tiene mucho diámetro, ¿verdad? Entonces se vuelve complejo, ¿no? Y vemos cómo, pues, esquiva, ¿verdad? Esquiva el obstáculo, ¿no? Y fíjense que esquiva con trayectorias bastante suaves también, ¿verdad? Generar esas trayectorias, pues también tuvo su reto, ¿no? Y les digo, seguimos haciendo eso, fuimos probando más casos, donde metiéramos más movimientos, más, ¿verdad? Entonces metemos doble obstáculo ahora en el de la derecha y el dron. Acuérdense que nada más le estoy dando la posición inicial y la posición final. Y los obstáculos, ¿verdad? Ya cómo se mueve, él lo tiene que decidir y tiene que decirlo bastante rápido, ¿no? Tiene que ser capaz de tomar esa decisión, ¿no? Y creo que ya por último era un caso donde teníamos tres obstáculos en movimiento. Ahí trató de sacarle la vuelta por muy arriba. No era lo que esperábamos del todo, pero al final de cuentas pues logró esquivar los tres obstáculos que se le atravesan en el camino, ¿no? Entonces les digo que lograr esas condiciones de que los algoritmos evolutivos puedan adaptarse dinámicamente, pues tuvo su complejidad, ¿verdad? Y fue lo que presentamos en el trabajo de investigación. Muy bien, voy a continuar. Ok, ya estamos por terminar. Entonces, este, ya con esto, les quiero decir, los algoritmos evolutivos se utilizan, inspirados se utilizan y siguen mejorándose, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les pongo dos publicaciones de algoritmos más nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, me llamó la atención mucho este de aquí. Fíjense que es un algoritmo inspirado, pero en el comportamiento de las medusas. Y cuando lo vi se me hizo bastante innovador, ¿verdad? O sea, bastante extravagante, cómo ahora están tratando de replicar comportamiento de otros animales para conseguir nuevos algoritmos.
El de la derecha, por ejemplo, es un algoritmo de manada de lobos. Este, y ustedes dirán, pero ¿para qué buscar nuevos algoritmos si ya vimos los viejos? Pero es un poco de lo que les trato de decir. Cada algoritmo evolutivo tiene un comportamiento diferente para lograr llegar a una solución óptima. Y a lo mejor ese comportamiento diferente que tiene cada algoritmo nos puede dar mejores resultados para diferentes tipos de aplicaciones. Entonces me gustaría ir cerrando ya todo esto con esta frase de aquí. La naturaleza ya nos dio todo. Todo está ahí. El único límite es nuestra creatividad. Porque fíjense que obviamente eso tiene bastante matemática por fondo, pero si nosotros somos muy buenos observadores, si nosotros somos bastante sí, creativos, podemos empezar a diseñar algoritmos bastante buenos en base a lo que vemos y observamos, sin necesidad de tener una base matemática tan fuerte, por así decirlo, ¿no? Sí se ocupa una base de conocimientos de optimización, de programación, pero ya no, a lo que voy es que no son por matemáticas tan súper avanzadas, ¿no? Con la matemática más básica, pero bien fundamentada, se pueden lograr obtener muy buenos resultados. Ok. Y, y ya, bueno, a lo mejor lo último que quería decir, fíjense que estas no son publicaciones cualquiera, son publicaciones que se publicaron, por ejemplo, en la revista Nature, ¿verdad? Que es bastante complicado publicar ahí, ¿no? Es una revista de bastante prestigio. Entonces, pues les digo que todavía tiene bastante campo de operación, de investigación y de mejora esto, ¿verdad? Y seguimos trabajando en ello. Y ahora sí, por mi parte, por la plática, pues sería todo. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que se les haya hecho interesante. Y ya sin más, pues podemos pasar a la sección de preguntas. Muchas gracias, profesor Manuel, eh, por su presentación. Abrimos la ronda de preguntas para los interesados. Ya tenemos aquí dos manitas levantadas. Vamos a empezar con el profesor Ramón Fernando Colmenares. Muchas gracias por la intervención, por toda esa explicación, profesor Manuel. Sí, muy claro y pues no es fácil explicar toda esa matemática compleja que se deriva de todo este comportamiento, sí, de la naturaleza y de esos algoritmos de optimización. De verdad que muy inspiradora, clara y bueno, yo, como ya lo dijeron, Ramón Fernando Colmenares. Yo estoy como director del Instituto de Investigación de Ingeniería, ya nos conocimos y de toda parte de la investigación que vengo desarrollando también, que fue parte del doctorado y de incluso eh, experiencia previa trabajando en la industria aeronáutica. Yo trabajé para una aerolínea muchos años y eh, me, que me interesaba mucho la optimización de la ruta de los aviones. Sí, nosotros aquí le cuento que desarrollamos en colaboración con unas instituciones en Europa, sí, un software de optimización en tiempo real para rutas de vuelos comerciales. Y ahí nos basamos en la capacidad de las abejas para explorar múltiples rutas, Ujú, sí, 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 y elegir pues colectivamente la más eficiente, ese comportamiento social de las abejas, ¿no? sí, Y sí, también claro. la estrategia de los pájaros cucús, que pues seguramente saben que los pájaros cucús son los que ponen huevos en nidos ajenos, o sea, nidos que ellos no construyen, ¿sí? Incluso los empollan los otros pájaros y ellos, pues es una forma de optimización también, Así es, de hecho. representando de una forma eficaz esa búsqueda, ¿sí? Y sustitución en esos entornos que son bastante complejos. Pero yo quería, o sea, basado en todo esto que acabo de mencionar, tengo pues, con respecto a los otros compañeros también, si han explorado la posibilidad de aplicar algoritmos como estos de Big Colony Optimization and Cuckoo Search a problemas de navegación autónoma en robótica aérea o terrestre. Si ha sido así, ¿qué ventajas puede destacar frente a esos métodos tradicionales, entornos dinámicos y no estructurados, profesor? Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. Este, sí, bueno, a lo mejor también como comentario, ya que les compartí, fíjese que yo también, tengo alumnos que ahorita estoy como coordinando y tengo unos alumnos que están trabajando en Viva Aerobús y en colaboración con ellos estamos, tratando de generar algoritmos de optimización también. Creo que él está trabajando con un algoritmo de tabú,
Yo le estoy ayudando más por la parte algorítmica, él es el que sabe un poquito más de gestión de vuelos, de gestión de rutas de aviones y está tratando de lograr ese objetivo, ¿verdad? De que si un avión o un vuelo se retrasa, hay que optimizar todos los vuelos para tratar de distribuir pasajeros, para tratar de optimizar tiempos, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que se usa bastante en el entorno aeronáutico, como usted menciona, ¿no? Y ya con respecto a la pregunta, este, bueno, fíjese que, por ejemplo, ahorita que usted menciona los algoritmos de partículas, en ese entonces, los que yo les mostré, pues eran de algoritmos genéticos, ¿verdad? En ese entonces también tratamos de pasarnos a uno de partículas, al PSO exactamente, y obtuvimos también muy buenos resultados. El algoritmo de PSO es bastante adaptable, bastante dinámico, y obtuvimos ventajas en tiempos de respuesta, en tiempos de computación, etcétera, ¿verdad? Ya que con respecto a los métodos tradicionales, pues yo creo que donde a lo mejor tienen un poquito de ventaja son estos métodos, es en la capacidad de exploración, ¿no? Que te pueden encontrar nuevas rutas, a diferencia de un método analítico como curvas de, no sé, curvas de Bézier, que son métodos un poquito más tradicionales de generar trayectorias, pues se basan en una matemática pura, ¿verdad? Que si tú le das puntos, pues te pueden generar una trayectoria, ¿no? Y yo creo que una de las ventajas, como lo compartía, pues es esa exploración, capacidad de adaptabilidad, si se pueden incorporar en tiempo real. Muchas gracias, profesor. De nada. Ok, muchas gracias, profesor Colmenares, por su pregunta. La segunda manita levantada era de María Paulina Villela. Sí, muchas gracias. Muy buena plática, maestro, me encantó. Y tenía una pregunta que, bueno, yo soy algo nueva en esto de los algoritmos, entonces todo esto, mucha era información nueva para mí, pero aún así me pareció muy interesante. Quería preguntarle cómo se puede encontrar el algoritmo ideal para resolver un problema real, algo así, algo nuevo con que nos estemos encontrando. Nos enseñó muchos ejemplos de cómo se utilizan algoritmos parecidos a comportamientos de manadas y algoritmos genéticos para resolver problemas que, bueno, ya se ha demostrado cómo se han resuelto, pero para uno nuevo, ¿cómo encontrar un sinónimo en la naturaleza que nos permita llegar a la solución más óptima? Yo creo, bueno, en base sí depende bastante, pues ya tipo al expertise, ¿verdad? O sea, si ocupas como que estar involucrado. Por ejemplo, yo como le comentaba, pues si se fijan, hay algoritmos que ya están como, por ejemplo, el de colonia de hormigas, ¿no? Que les comentaba. Fíjense cómo el comportamiento de colonia de hormigas ya en su propia naturaleza de optimización se encarga de generar trayectorias, ¿no? Entonces, por eso la mayoría de publicaciones de algoritmos de hormigas, vamos por trayectorias. Si la misma naturaleza del algoritmo ya se trata de generar trayectorias, pues vamos a hacer que el colonia de hormigas trate de resolver trayectorias, ¿no? Este, por ejemplo, los genéticos, que son un problema más de combino, ¿verdad? Combino diferentes aspectos, ¿no? Un problema de combinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el problema ese que les planteaba del viajero, donde tengo que estar combinando posibilidades, pues también el genético ahí se vuelve una opción bastante eficiente, ¿no? Y fíjese que es interesante también eso que usted pregunta, porque obviamente es una pregunta bastante compleja y hay investigaciones e investigaciones, pero incluso hay algoritmos evolutivos que se encargan de probar algoritmos evolutivos para ver cuál es el mejor algoritmo evolutivo para un problema evolutivo, ¿verdad? O sea, tengo un algoritmo evolutivo que está probando diferentes algoritmos evolutivos para ver cuál es la mejor respuesta, ¿verdad? Entonces, es un problema bastante complejo, ¿verdad? Y sí depende un poquito del expertise y del área que ya uno tenga, ¿no? Pues sí, involucrarnos un poco, ¿no? Vaya, muchas gracias. Gracias a usted, María Paulina. Gracias, profesor Manuel. Y vamos con, ay, qué pena, no logro identificar el nombre. Buenas Fernando tardes, Gutiérrez, ¿verdad? Fernando Gutiérrez, sí. Profesor, pues primero para felicitarlo por esa presentación de este tipo de algoritmos de computación evolutiva. Pues mi área de investigación es el tema de detección de anomalías y veo que se están usando también fuertemente este tipo de algoritmos genéticos para
digamos, para esta línea de investigación. Básicamente yo trabajo con el tema de detección de intrusos, temas de seguridad informática y Ok, ok. detección de anomalías en el tema de fraude financiero. Entonces, pues quisiera consultarles si conoce alguna, digamos, o ha estado en alguna experiencia en el trabajo de este tipo de algoritmos genéticos para esta área de investigación. Sí, claro. Pues la verdad, o sea, si les soy sincero, no me ha tocado aplicarlo a esos entornos. Este, lo que yo he visto, leído, investigado, que por ejemplo, los que yo conozco que son muy buenos algoritmos para identificar patrones, como usted dice, identificación de intrusos o algo así, son los algoritmos, algunos tipos de redes neuronales que se encargan de hacer clusters, autoencoders, etcétera, que Sí. entra ya en el área de, ¿cómo se dice?, de aprendizaje, No aprendizaje supervisa. no supervisado, exacto. Sí. Y es lo que yo le podría comentar, ¿verdad? Yo sé que los algoritmos de aprendizaje no, el de vecinos cercanos, el de crear clústeres, son algoritmos que se utilizan para identificación de patrones. Sé que se utilizan estos algoritmos también, pero no me ha tocado trabajarlos de esa manera. Bueno, muchas gracias, profe, Gra- por la información. Muy formal. Gracias a usted por la pregunta. Gracias, profe, por la pregunta, por la respuesta también. Y pues, profe Manuel, mil gracias por esta amplia conferencia que también nos permitió a aquellos que no somos expertos en el área de la ingeniería, eh, desde mi punto de vista, entender la inteligencia artificial más allá de lo que usualmente conocemos, algunos como lo es ChatGPT o Gemini, ¿no? Y tener un poquito más de conocimiento que la inteligencia artificial va más allá de ese tipo de aplicaciones que tenemos y cómo se ve su utilidad en el avance tecnológico y computacional, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado, gracias a los asistentes y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Sí, muchas gracias por la invitación y pues de verdad espero que explicarme bien y que les haya gustado la presentación. Gracias de nuevo.